Bueno, el IPCC ha sacado un nuevo informe. Para quienes no lo sepáis, el Intergovernmental Panel on Climate Change es el mayor organismo referente al cambio climático. Y desde 1988 publica de manera periódica informes con la ayuda de centenares de científicos expertos de diferentes campos. Y ya nos venían alertando desde entonces. Su objetivo es sacar conclusiones en base a estudios y análisis sobre la repercusión que tendrá y está teniendo el cambio climático sobre el planeta Tierra. El último informe se publicó en el 2021 y trató todos los aspectos relacionados con el impacto que el cambio climático está teniendo, en qué grado está ocurriendo y desde cuándo todo esto viene ocurriendo. De ahí se sacó el famoso informe que indica el alarmante aumento de las temperaturas desde 1850. ¿Quién decretó que la temperatura óptima para la humanidad fuese la de 1850? Desde la época preindustrial, los humanos hemos emitido tales cantidades de gases de efecto invernadero que la temperatura global ha aumentado 1 grado. Y me dirás, 1 grado no parece mucho. Yo sé que parece poco, pero eso es porque no tenemos una visión a una escala más global. De hecho, si nos alejamos un poco, nos encontramos con esto. Bien, pues este último informe, publicado antes de ayer, afirma que a mediados de siglo vamos a alcanzar los 1,5 grados de aumento de temperatura. Y ya es inevitable. El objetivo, por tanto, es no sobrepasar este 1,5%, porque si llega a ser el caso, las consecuencias serán nefastas y mucho peores de las que ya nos vamos a encontrar a corto plazo. Los eventos climáticos extremos están causando daños irreversibles. ¿Qué son los eventos climáticos extremos? Pues son, y leo textualmente, fenómenos inusuales impropios de la estación. Eventos climáticos que van de un extremo al otro. Vendrían a ser las olas de calor o las olas de frío, las sequías o las inundaciones y lluvias torrenciales, los vientos fuertes, entre otros. A medida que el calentamiento global causado por el hombre aumenta, esos eventos extremos son cada vez más frecuentes, causando pérdidas y daños irreparables en los ecosistemas, e irán en aumento a medida que la temperatura vaya aumentando. Cuando hablo de ecosistemas, no solamente tenemos que pensar en los animales y las plantas. Nosotros, los humanos, también formamos parte de ese ecosistema. Y no hay que olvidar que si ese colapsa, nosotros colapsamos con él, porque nuestra existencia en la Tierra depende de su equilibrio. A partir del 2040 veremos riesgos mucho más altos que los que ya estamos viendo ahora mismo. ¿Qué es un riesgo climático? Se trata de la correlación entre probabilidad e impacto. Cuanto más probable es que un evento ocurra y cuanto más duro es el impacto que tiene, más grave es el riesgo climático. Es decir, a mayor temperatura del planeta, peor serán los daños que sufriremos. El informe nos presenta 127 riesgos clave que viviremos a partir del 2040. Recordemos que la perspectiva para el 2050 es de que suba 1,5 grados, así que si el aumento va más allá, los riesgos serán mucho peores. De la misma manera, si conseguimos reducir ese incremento, quizás conseguiremos que los riesgos no sean los que se esperan. Básicamente, a modo de resumen, las consecuencias que ya estamos viendo del cambio climático no tienen nada que ver con las que veremos dentro de unos 20 años. Las acciones que podamos tomar a corto plazo para limitar esa subida del 1,5 reducirían esos daños que se esperan, pero ya es imposible evitarlos en su totalidad. Hace ya años que hemos alcanzado un punto de no retorno. Sobrepasar los 1,5 grados supondrá riesgos mucho peores y entrar en un bucle. El bucle al que me refiero lo llaman feedback loop y se refiere al hecho de que llegado a cierto punto, algunas regiones del planeta liberarán gases de efecto invernadero de manera adicional. Eso provocará un aumento de la temperatura que provocará que se liberen más gases de efecto invernadero, que provocará un aumento de la temperatura que provocará que se liberen más gases de efecto invernadero, entrando en un ciclo sin fin. Esto es irreversible. Una vez esto ocurra, ya no hay marcha atrás, por mucho que se reduzca el calentamiento global. Un ejemplo de ello sería el permafrost, que es una capa bajo tierra que está permanentemente congelada. Dentro de ese hielo están atrapados CO2 y metano. El metano es un gas mucho peor que el CO2. En concreto, 1 tonelada de metano corresponde a 25 toneladas de CO2. Bien, pues no hace falta que explique que si aumenta la temperatura, toda esa capa de hielo se deshace y... Además del feedback loop, sobrepasar esos 1,5 grados de aumento de temperatura nos llevaría a daños y pérdidas mucho mayores todavía, haciendo múltiples zonas del planeta inevitables. Inevitables no, inhabitables. Sobre esto es sobre lo que todavía estamos a tiempo. Es decir, como he dicho, ya no podemos evitar llegar a los 1,5 grados de aumento de temperatura,
pero sí podemos evitar sobrepasarlos. La mala noticia es que las previsiones que se han tomado hasta ahora no son suficientes y las previsiones no son muy buenas. Se estima que vamos camino a sobrepasar ese límite. La COP26 es un ejemplo claro de ineficiencia gubernamental. Vamos, que no se sacó nada en claro de allí, a pesar de todas las esperanzas que teníamos puestos en ello. Los impactos del cambio climático se están volviendo cada vez más complejos y difíciles de manejar. Esos daños e impactos muchas veces forman parte de un sistema más complejo e interconectado. Muchos ocurrirán simultáneamente, interactuando como una cascada alrededor del mundo. Eso hace que cada vez sea más difícil adaptarnos a ellos. Graves daños en la salud. El IPCC habla del daño que el cambio climático ya ha traído a la salud física y por primera vez abre un espacio para hablar también de los daños a la salud mental. Por ejemplo, el año pasado Estados Unidos vivió la peor ola de calor en el noroeste Pacífico, causando la muerte de casi 1000 personas. Hoy día mueren de frío 17 veces más personas que de calor, ¿no? Luego, que se caliente un poquito el planeta, para empezar a reducir las muertes por frío. Además, la exposición al humo de los crecientes incendios forestales, el polvo atmosférico, los alérgenos y los gases liberados en la quema de combustibles fósiles ha llevado a una gran parte de la población a sufrir problemas respiratorios, cardiovasculares y embarazos adversos, causando enfermedades más mortales. En lo que se refiere a la salud mental, los científicos exponen los problemas derivados del miedo a estos pronósticos cada vez menos alentadores, causando ansiedad y depresión. Además, los cambios de los patrones del clima aumentan el estrés y la incerteza. No solamente eso, sino que las enfermedades alimentarias y zoonóticas han aumentado debido al calentamiento global y lo seguirán haciendo a medida que la temperatura vaya aumentando. Las enfermedades alimentarias son las que causan los alimentos contaminados por bacterias, virus, parásitos o químicos. Y las enfermedades zoonóticas son aquellas que rompen la barrera entre especies y saltan de animales a humanos, como por ejemplo el COVID-19, la gripe aviar, entre muchas otras de la historia. Y no hace falta que diga que cuanto más alta es la temperatura, más perfecto es el ambiente para la proliferación de esas bacterias, virus o lo que sea que haya. Nuestra salud está en grave riesgo. Nuestra comida estará en juego. El informe también aborda todas las consecuencias que el cambio climático está teniendo en nuestro sistema alimentario, afectando gravemente al rendimiento de los cultivos esenciales, así como también en la pesca y en la ganadería. Las pérdidas de los cultivos debido a los climas extremos, sequías o riadas, afectarán directamente a nuestra comida, aumentando la escasez, subiendo los precios. Básicamente, si la producción disminuye pero la demanda sigue igual, el precio aumenta, reduciendo los ingresos familiares y llevando a problemas de salud. En pocas palabras, malnutrición y mortalidad en regiones con bajas capacidades de adaptación. Además, impactos como el ya inevitable aumento del nivel del mar causarán inundaciones a infraestructuras y a cultivos costeros de las zonas más vulnerables. El cambio climático no nos afecta a todos por igual. Siglos de colonialismo, racismo y codicia ha dejado a ciertas comunidades alrededor del mundo mucho más expuestas a desastres climáticos. La vulnerabilidad al cambio climático difiere según las regiones, ya que hay una desigualdad frente a los efectos adversos. Aproximadamente entre 3,3 y 3,6 billones de personas viven en contextos altamente vulnerables, junto con una gran proporción de especies. Y la vulnerabilidad humana y la de los ecosistemas es interdependiente. Es decir, como ya he explicado, el ecosistema humano depende del ecosistema natural. Debemos abordar el Climate Resilient Development. El informe sugiere que las acciones de adaptación y mitigación que se han llevado a cabo hasta ahora no son suficientes, sobre todo porque se abordan de manera separada. Los científicos autores de este informe proponen un nuevo enfoque para conseguir ambos a la vez. Ahora, ¿qué diferencia hay entre mitigación y adaptación? La mitigación es más a largo plazo. Reduce las emisiones de efecto invernadero y ayuda a prevenir el aumento de las temperaturas. Son inversiones que nos llevarían beneficios a largo plazo, pero que no podríamos ver durante décadas. La adaptación se enfoca más a
a corto plazo. Se trata de adaptarnos a las consecuencias que ya estamos teniendo y que tendremos, como por ejemplo construir nuevos diques o muros en los mares para proteger a las ciudades del aumento del nivel del mar y las inundaciones. La mitigación y la adaptación son cruciales para enfrentarnos al cambio climático. Sin embargo, los científicos afirman que existe un desarrollo que engloba a ambos a la vez, de manera que traiga un cambio transformacional. Ellos lo llaman Climate Resilient Development, que vendría a ser como desarrollo climático resiliente. Un ejemplo sería el desarrollo de energías renovables, que nos llevaría a procesos de mitigación y adaptación al mismo tiempo, generando energía más limpia, disminuyendo las necesidades de seguir quemando combustibles fósiles y reduciendo así las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Y generando esa energía de manera local, si hay un desastre como un tornado o un huracán, las interrupciones en la electricidad se minimizarán, ya que habrá menos dependencia a fuentes de energía centralizadas. Y eso es adaptarnos al aumento de desastres naturales para que nos afecte lo menos posible. Insisten en que debemos enfocar rápidamente el Climate Resilient Development, ya que cuanto más se calienta el planeta, menos efectivo es, hasta que llegue un punto en el que ya no lo será. Alertan que el dinero dirigido para ayudar a los países en desarrollo no solo es insuficiente, sino que muchas veces no se ha llegado a cumplir esa promesa. El coste estimado para la adaptación de países en desarrollo es de 127 billones de dólares de caras al 2030. En 2009, los países ricos que acudieron a la COP15 en Copenhague prometieron 100 billones de dólares para los fondos climáticos, pero esa cantidad de dinero finalmente no se ha cumplido en los 12 años en que esto fue prometido. Ha sido peor el remedio que la enfermedad. Pero no todas las adaptaciones son buenas, ya que muchas han resultado en un empeoramiento del impacto climático. Explican que hay evidencias de maladaptación a lo largo de muchas regiones desde que se realizó el último informe. Las respuestas maladaptativas al cambio climático pueden agravar la vulnerabilidad, exposición y riesgo, siendo costosos y dificultosos de corregir. Y destacan que las decisiones adaptativas deben enfocarse de una manera largoplacista, multisectorial e inclusiva. Ya se han alcanzado límites de adaptación. Todos los seres vivos del planeta tenemos ciertas capacidades de adaptación que nos permiten sobrevivir ante cambios drásticos en nuestro ecosistema. Algunas especies tienen límites de adaptación sorprendentemente elevados y otros la evolución no los ha dotado de esa capacidad camaleónica y se vuelven mucho más vulnerables a los cambios que están por venir, como por ejemplo los arrecifes de coral, que con el aumento de la temperatura de los océanos y la presencia de químicos se están apagando poco a poco y podrían extinguirse en 30 años. O el ratón cola de mosaico en una pequeña isla australiana, que debido a las inundaciones provocadas por el aumento del nivel del mar, se ha convertido en el primer mamífero extinguido por culpa del cambio climático. La extinción de una especie muchas veces no se queda ahí, lloramos por el animalito ella, sino que a menudo forma parte de una cadena trófica, afectando gravemente al resto de especies y al perfecto equilibrio de los ecosistemas, donde a veces un pequeño cambio puede desembocar en desastre. Y si no, díselo a las especies invasoras. Con el aumento del calentamiento global se irán alcanzando cada vez más límites de adaptación, en los que las especies no tendrán capacidades para adaptarse a los cambios y resultando en lo que ya advierten los científicos, una sexta extinción masiva. Es evidente que el cambio climático ya ha interrumpido en ecosistemas naturales y humanos. Las acciones y elecciones de la sociedad durante la siguiente década determinarán en qué grado serán efectivas las soluciones a medio o largo plazo. Las evidencias que los científicos han observado en los impactos, riesgos, vulnerabilidades y límites de adaptación demuestran que tomar acción es incluso más urgente que en el último informe publicado en 2021. Políticos, gobiernos, instituciones, ahora más que nunca deben actuar, pero no debemos caer en el error de olvidarnos de nuestras acciones individuales. Tú, como persona, formas parte de un colectivo mucho más grande, en el que una acción puede tener un peso decisivo. No te olvides de formar parte de ese colectivo que se está esforzando en hacer las cosas distintas. Pronto subiré más vídeos que te ayudarán a seguir por el camino verde.